Clase número 10. Arquitectura de URLs. La estructura de URL es la manera en la que organizamos las rutas partiendo desde el root de nuestro sitio web o bien desde el sitio raíz. De acuerdo con Google, el impacto de una estructura de URL optimizada en el procedimiento que ellos tienen de manera interna para posicionar diferentes sitios web es mínimo, pero tiene impacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que nosotros asignemos una estructura de URL bien optimizada con su categoría, con su producto y demás, no es que nos va a dar un salto gigantesco a nivel de posicionamiento, pero sí suma, por así decirlo, ese punto extra en temas de posicionamiento web. Más allá de pensar como SEO únicamente, el hecho de estructurar una web de manera adecuada ayuda al usuario e inclusive nos ayuda en nuestras tareas del día a día. Por ejemplo, para un usuario le va a ser más sencillo recordar cuál era esa URL que visitó si es una URL pues amigable con el usuario. E inclusive para nosotros, cuando vamos a realizar alguna auditoría, por ejemplo, utilizando Screaming Frog, Ahrefs, SEMrush o alguna de estas herramientas, podemos entender de una manera sencilla o una manera más sencilla cuál es la arquitectura de ese sitio web, ya que al estar dividido en diferentes categorías, diferentes secciones, pues nos va a ser más sencillo entender cómo es que este sitio está estructurado. Entonces, una buena estructura de URL no solo es bueno para temas de SEO, sino también para temas de nuestros usuarios, de marca e inclusive para nosotros en nuestras tareas. La manera en la que se debe implementar una estructura de URLs va a depender de la tipología del proyecto. Principalmente va a depender de la dimensión del proyecto y de los tipos de contenidos. Aquí es importante mencionar que es evidente que, por ejemplo, si vamos a realizar una estructura de URLs para una web pequeña, un blog personal, una web inclusive puede ser de servicios, de algún tipo de comercio local para tu ciudad, tu país, puede que la estructura de URL pues sea sencilla, puede que simplemente sea el sitio web.com slash el servicio que se vaya a dar, pero también hay otros tipos de tipología de URL. Esto en proyectos más grandes, donde, por ejemplo, tenemos proyectos donde está la región, está la categoría, está la página, una landing page y está la lista de productos. Esto hay muchas opciones y como les había mencionado, va a depender muchísimo del proyecto. Por eso es que es bueno y tal como lo vimos al principio de este curso, entender antes de proceder con una auditoría o antes de proceder con algún tipo de implementación de propuesta de mejora, es entender cómo está ese sitio y entender cuál es ese producto que está ofreciendo, entender un poco la parte del negocio. Existen diferentes tipos de contenidos. Sin embargo, los contenidos más relevantes o de los que más van a escuchar van a ser los contenidos evergreen o los contenidos dinámicos. Puede que dependiendo del país donde ustedes estén, estos nombres cambien un poco, pero siempre van a ser pues nombres relativamente similares. Los contenidos evergreen o los contenidos que tienden a durar más tiempo, contenidos que no caducan tan rápido, son contenidos que por su tipología tienden a funcionar por meses, inclusive años, sin que se tenga que cambiar la estructura de URL. Es decir, supongamos que nosotros tenemos un sitio web de viajes, visitar Acapulco. Tenemos el sitio web que supongamos es una marca, vamos a llamarlo un ejemplo, eh, Doña Lorena doñalorena.com slash visitar Acapulco. Ese contenido muy probablemente va a durar muchísimo tiempo y esa estructura de URL por lo general pues no va a cambiar, se va a mantener así por muchísimo tiempo, a menos que doña Ana piense cambiar, no sé, el dominio a otra marca. Entonces allí sí tendríamos que crear una redirección 301 y todo el tema para esto. Lo vamos a ver más adelante, pero por el momento lo que quiero es que se queden con la idea, con el concepto. Este tipo de contenidos, este tipo de URLs evergreen son URLs que no van a cambiar o difícilmente van a cambiar. Ahora bien, también tenemos los contenidos dinámicos. Los contenidos dinámicos que caducan de manera rápida. Por ejemplo, noticias, deportes, estadísticas y otros contenidos de una índole similar. Por ejemplo, tenemos contenidos que son noticias. Por ejemplo, ayer sucedió, no sé, un evento en X lugar
y tu diario de tu país lo ha publicado o un diario internacional y ese contenido puede que tenga relevancia hoy, mañana y pasado mañana, pero dentro de un mes, pues nadie lo va a buscar muy difícilmente. Entonces, ese tipo de contenidos son contenidos dinámicos que tienden a caducar muy rápido. Entonces, allí las URLs, pues obviamente van a ser URLs que van a estar cambiando constantemente. Por eso es que en algunos casos se les asigna una identificación, un ID a la URL, o se les puede cada cierto tiempo este tipo de URLs, porque obviamente se va acumulando y acumulando contenido. Dependiendo del proyecto, este tipo de contenidos se tienden a mover hacia lo que sería un archivo o un archive, como se le dice en inglés, para que tampoco se vayan acumulando demasiados contenidos y Google pues eventualmente no vaya a gastar mucho tiempo o mucho crowd budget, como lo vimos anteriormente, en URLs de contenidos que realmente no son relevantes al día de hoy. Por ejemplo, una noticia de hace 10 años, pues al día de hoy es muy poco probable que vaya a ser relevante para alguien. Entonces tenemos que tener esto en cuenta antes de proceder con una propuesta de estructura de URL, entender el proyecto, si estamos enfrentándonos a un contenido evergreen que casi no caduca o un contenido dinámico o quizás una web híbrida, por así decirlo, que sucede mucho hoy en día con los sitios web de, vamos a poner el ejemplo de periódicos en línea, los cuales saben que sus contenidos caducan de una manera muy rápida, entonces obviamente tienen su sección, su folder de contenidos para noticias, por ejemplo, sitio.com/noticias, y allí mismo o en un folder aparte más bien, tienen una estructura para contenidos evergreen, por ejemplo, sitio.com/artículos, sitio.com/recetas, inclusive. En algunas ocasiones también este tipo de contenido lo van a ver distribuido inclusive en un subdominio. Es decir, puede que las noticias las tengan en el sitio web principal, sitioweb.com/noticias, y los contenidos evergreen, por ejemplo, recetas, motor, y todo este tipo de contenidos que son diferentes, puede que lo vayan a colocar en un subdominio, por lo cual quedaría, por ejemplo, motor para hablar de temas de motor, no sé, recetas para hablar de temas de recetarios de comidas, puede ser recetas.sitio.com. Entonces, esto va a depender mucho del proyecto en el que ustedes lleguen a trabajar. Y por último, para pasar a algunos ejemplos, vamos a hablar rápidamente de los UTM. Los UTM son este tipo de identificación, para hablarlo de una manera bastante sencilla, que en ocasiones vemos en algunas URLs. Principalmente esto lo vemos en campañas de PPC o de coste por clic. Por ejemplo, en Google Ads, vemos que se agrega esta identificación que le permite a la persona que ha creado la campaña identificar de una mejor manera cuál ha sido el origen de ese tráfico, si ha llegado mediante esa campaña o no. También este tipo de UTM o este tipo de identificación, por así decirlo, de URL, se utiliza internamente para ver, por ejemplo, desde dónde está llegando el tráfico de manera interna. Por ejemplo, puede que queramos saber si el tráfico está llegando desde un botón específico en un perfil, desde un botón específico en otra sección. Para eso es que se utiliza este tipo de URL, y muchas veces estas URLs, como vamos a ver a continuación, viven, por así decirlo, en la URL que se le muestra al usuario. Aquí podría haber alguna confusión y decir, hey, Rus, este tipo de URL podría causar problema para mi sitio web, porque yo no quiero que se indese una URL de esa manera, una URL tan fea como esa. Si más bien estoy tratando de optimizar la estructura de mis URLs. Y efectivamente, esto en pocos casos lo van a ver, principalmente en landing pages y contenidos similares, pero si eventualmente ustedes lo van a utilizar o se necesita utilizar de esta manera, pues pueden utilizar lo que sería el canonical, el rel canonical, que es un tipo de etiqueta, pues para asignarle o para hacerle entender a Google cuál es la URL que debe considerar. Eso lo vamos a ver más adelante, pero quise mencionarlo porque se ve en repetidas ocasiones dentro de lo que es la estructura de URLs, principalmente en e-commerce. También quiero agregar que los sitios más grandes no siempre deben ser tus referentes. Y esto les quiero mencionar porque, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en una web mediana, por ejemplo, un e-commerce mediano, y vamos a ver qué es lo que está haciendo Amazon, un gigante como
este e-commerce, no todo lo que ellos hacen pues debe ser referencia para que nosotros lo hagamos también. Hay que tener en cuenta que hay otros factores externos que Amazon beneficia o que tiene muchos beneficios de esos factores. Por ejemplo, la autoridad, y no solo la autoridad en temas algorítmicos, sino la autoridad de marca que tienen. Amazon por sí solo, por solo la marca que tienen, reciben una cantidad gigante de tráfico y al final del día, vamos a mencionar esto entre comillas. Google, este tipo de proyectos gigantes con tanta autoridad, les perdona muchas cosas. Inclusive, vamos a ver a continuación que hay muchas URLs que ellos ni tan siquiera utilizan el canonical y posicionan bien para esas URLs. Entonces, no podemos compararnos con ese tipo de proyectos o no podemos tomar siempre de referencia ese tipo de monstruos de proyectos porque no aplica. Hay que ver que ellos también, más allá de que cómo tienen la estructura de URL, ellos tienen años en el sector, son referentes en el mercado, son líderes. Entonces, pues no lo podemos comparar contra el sitio.com, que es un sitio que apenas se está dando a conocer, o un sitio mediano. Entonces debemos tener eso en cuenta para evitar cometer errores, porque si nosotros cometiésemos esos mismos errores que cometen en Amazon, pues a ellos no los va a afectar o lo que los va a afectar va a ser mínimo, pero a nosotros sí podría representar una afectación importante en el tráfico, en el posicionamiento de nuestro proyecto. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de lo que estuvimos viendo en las diapositivas. Como pueden ver aquí, John Mueller estuvo mencionando que, bueno, el hecho de que tengas una URL con muchas palabras claves no es que te va a penalizar. Tener una URL amigable con el usuario tampoco es que te va a dar un incremento gigante a nivel de posicionamiento, pero es ese check extra o ese punto extra, por así llamarlo, que nos da también a nivel de posicionamiento. Entonces, si es algo bueno, pues lo podemos aplicar. Ahora vamos a ver ejemplos de contenido evergreen y contenido dinámico, contenido que tiende a caducar de manera pues rápida. Por ejemplo, aquí estamos obteniendo para este ejemplo la web de nerdwallet.com. Esta web o esta sección de la web cumple con los dos parámetros o los dos puntos que estuvimos viendo en las diapositivas. Por ejemplo, esto es una landing page que como ustedes pueden ver, el contenido en sí de la landing page, que es este, y al final, pues no tiende a cambiar. Al final, si no me equivoco, tiene más contenido, como pueden ver aquí. ¿Qué es lo que ellos están utilizando? Ellos, pues, si tienen que cambiar algún tipo de tarjeta de crédito, pues van a cambiar la tarjeta, pero el contenido va a seguir posicionando. Esta es una URL de contenido evergreen, o más bien es una URL, llamaríamos inclusive híbrida, porque tiene contenido evergreen que no tiende a caducar y lo que cambia es esto, el interior del contenido, el tipo de tarjetas. Pero en realidad es una landing page. Y también ellos están utilizando un tracking interno, como ustedes pueden ver a continuación. Pero, sin embargo, si nosotros vamos a ver cómo está configurada esta página web, si damos clic en inspeccionar y verificamos cuál es el canonical, vemos que el canonical de esta URL, obviamente es la URL sin los parámetros de traqueo. Esto le permite a Google entender que esta es la URL que debe seguir, por lo cual estos parámetros de tracking no van a afectar a nivel de posicionamiento, no se van a indexar. Entonces, esa es una de las maneras con las cuales nosotros podemos lidiar con este tipo de estructuras de sitio web, las cuales también incluyen lo que es un tracking de tráfico en la misma URL con el canonical. Esto lo vamos a ver más adelante en otra clase de detalle, pero es algo que quería mencionar porque a veces surge la consulta. Luego, ya una vez que vimos una URL o un ejemplo de URL de contenido evergreen, pasemos a ver lo que sería un contenido dinámico, un contenido que tiende a caducar. Por ejemplo, estamos viendo una sección de noticias de investing.com, una sección de noticias del stock market y bueno, vemos que es una noticia que nos habla sobre la actualidad del mercado hoy en específico. Este tipo de contenido puede que tenga cierta relevancia hoy, pues obviamente va a tener una relevancia hoy, pero ya mañana, dentro de una semana, no va a tener ningún tipo de relevancia o la relevancia va a ser mínima. Entonces, estos son contenidos dinámicos, contenidos en los que nosotros tenemos que aprender también a estructurar. Como ustedes pueden ver, esta URL tiene noticias que sería News, Stock Market,
y dentro de Stock Market, que sería la subcategoría, está la noticia. Al final utiliza una ID o una identificación de artículo, tal como les había mencionado anteriormente, porque puede que este artículo vaya a ser, esta URL vaya a ser muy similar a futuro. Puede que haya otra noticia sobre el stock market que tenga que ver con, no sé, con los osos ganando el tema de mercado. Entonces, para evitar que esta URL pues, vaya a tener algún conflicto por ser duplicada, pueden agregar una ID. Eso es lo que hacen en este caso. Y bueno, esos son dos ejemplos de lo que yo les mencionaba de contenido evergreen y de contenido dinámico. Ahora vamos a ver un ejemplo de estructura de URL tal como lo vimos anteriormente para refrescar un poco más, por así decirlo, lo aprendido. Tenemos la estructura de URL más básica, que sería la estructura del root o del sitio web raíz y la página. Este es el ejemplo que vamos a utilizar nosotros en nuestro proyecto de ejemplo. Aquí se encuentran por lo general blogs o clientes pequeños. Webs de clientes pequeños podría ser, no sé, una panadería, una heladería, cosas así. Luego tenemos webs un poco más grandes en los que encontramos el root del sitio, la categoría y la página. Aquí encontramos blogs personales, encontramos clientes pequeños, webs de noticias, inclusive encontramos algún e-commerce pequeño. Y luego tenemos una estructura de URL un poco más compleja. Aquí ya tenemos lo que sería el root, el país, por ejemplo, sitioweb.com y que también su contenido se distribuya, por ejemplo, en Costa Rica y Colombia y México. Aquí tendría una URL, por ejemplo, México. Tenemos la categoría que podría ser, por ejemplo, rentas. Y aquí podríamos ya tener la página en sí de el artículo o más bien esa renta que se realiza. Aunque aquí también podría existir, por ejemplo, una subregión. Por ejemplo, esta sería la sección de rentas y está la localidad. Por ejemplo, no sé, Ciudad de México y dentro aquí crear otra que ya esa sí sería la renta en sí, la casa que se va a rentar o el apartamento que se va a rentar. Como les digo, este tema de la estructura de URLs pues va a depender mucho de el tipo de proyecto en el que estemos trabajando. Por lo general, los agregadores de noticias, los agregadores de anuncios, los e-commerce, son los que tienden a tener una estructura de URL un poco más compleja. Continuando con la última diapositiva donde mencionaba que no siempre debemos tomar los grandes sitios para referencia de los proyectos que estamos realizando. Esto se debe a que, por ejemplo, si nosotros trabajamos en un e-commerce que se dedica a vender productos únicamente en una región, en un país en específico, pues no nos va a servir mucho la estructura que tiene Amazon. Además, hay que tener en cuenta lo que mencioné, que ellos son un monstruo gigante a nivel de sitio web, son referentes en el sector, en el mercado, por lo cual no juegan con las mismas reglas que va a jugar una web pequeña. Por ejemplo, si yo vengo y borro esta sección de aquí y únicamente dejo men clothing, pues me entregan 404. Esto para la mayoría de SEO sería horroroso, diría, no, no es posible, esto es un gran error. Pero bueno, esto para Amazon no es problema. ¿Por qué? Porque ellos nuevamente son un monstruo, son gigantes. Esto no les va a afectar a ellos. No dependen de este tipo de estructura, pero la están utilizando únicamente como para que la URL se vea bonita. Entonces, esto si nosotros lo fuésemos a aplicar en una web pequeña, pues nos afectaría porque nosotros eventualmente sí necesitaríamos crear una landing page en lo que sería ropa de hombre y que esto despliegue todo lo que serían los tipos de ropa de hombre y luego de allí que vaya al producto en específico. Entonces, como ustedes pueden ver, no siempre tenemos que utilizar las grandes webs como una referencia. Hay que tener cuidado y primero entender bien el proyecto en el que estamos trabajando o al menos tener una noción correcta, cuáles son, por ejemplo, los productos que más se venden y de esa manera tener un panorama un poco más amplio de ese proyecto en específico para estructurarlo de la mejor manera posible. No de la manera más popular, sino de la manera más efectiva para ese proyecto en específico. Nosotros vamos a empezar a trabajar en nuestro proyecto de una manera pues bastante básica, pero creo que es importante que vayamos viendo ya a nivel de código un poco los cambios. Como les había mencionado, no es que esto sea una clase de programación, pero creo que lo bueno es que pues vayan viendo cómo se realizan estos cambios directamente en el código.
Vamos a recargar rápidamente la URL local para que, bueno, cargue la aplicación. Como ustedes pueden ver aquí, este es el home, pero nosotros queremos crear una estructura de URL similar a la que tenemos aquí arriba. Vamos a utilizar una de las estructuras que mencioné de ejemplo. Podríamos utilizar la estructura directamente de la página que cuelga del root, o podríamos utilizar la estructura con tres pasos, por ejemplo, la del root, la categoría y la página. Podría ser que supongamos que esto va a ser una web de servicios de contabilidad. Aquí podríamos colocar la palabra, por ejemplo, services y aquí accounting, que sería pues de contabilidad. Supongamos que es una web en inglés. Entonces estaríamos utilizando esta segunda opción. Como les había mencionado, con Next.js es pues más sencillo crear este tipo de estructura de URL. Simplemente voy a ir a la sección de páginas y voy a crear un nuevo folder. Este folder se va a llamar, por ejemplo, Services. Dentro de este folder voy a crear un nuevo archivo, el cual se va a llamar accounting.js. Y ya tenemos la estructura. Ahora bien, si nosotros tratamos de visitar este sitio web o esta URL en nuestro modo local, vamos a hacer un ejemplo. Services/accounting. Perfecto. Vemos que no carga nada. Vemos que nos está dando un error 404. Y bueno, tiene mucho sentido porque no hemos colocado absolutamente nada dentro de este archivo. Para utilizar un ejemplo rápido, ya que no es una clase de programación, pues vamos a copiar los contenidos o el contenido de la estructura que tenemos dentro del index, pues para pegarla aquí. Y bien, vamos a cambiar aquí el título para ver cómo se actualiza en la landing page que nosotros acabamos de crear. Como pueden ver, Welcome Accounting. Aquí estamos utilizando la estructura de categoría y el producto, tal como pudimos ver anteriormente. Pero nosotros eventualmente también podríamos utilizar una sección que sería de services, el cual va a contener todos los tipos de servicios que se ofrecen. Por ejemplo, contabilidad, servicios de aduana, por ejemplo, servicios de soporte para un tipo de impuesto en específico. Como ustedes pueden ver aquí, yo cuando borré la landing page que recién creamos, este folder está vacío. Por ende, no tenemos aquí ningún tipo de estructura, ningún tipo de contenido. Es decir, no hemos asignado una página para que represente este folder en sí. Más adelante lo podríamos ver cómo hacerlo, pero esto es algo similar a lo que está haciendo Amazon. Por ejemplo, ven que esta sección muestra todo lo que sería ropa de hombre y uno se imaginaría que si elimina lo que es esta sección, al ir a Men Clothing o ropa de hombre, nos aparecería o saldría aquí una página donde nos muestra otro tipo de ropa de hombre, pero no es el caso. Ellos no la están utilizando y bueno, nos entrega un error 404. Pero en nuestro caso, como es un proyecto más pequeño, eventualmente sí lo vamos a necesitar. Entonces, luego les voy a mostrar cómo vamos a estructurar, cómo vamos a crear una página aquí interna con los servicios y que desde aquí pues se enlace el servicio en sí, cada tipo de servicio de una manera un poco más granular, por así decirlo. Y bueno, esta es la primera página que hemos creado. Yo voy a actualizar un poco el proyecto y darle un poco más de forma para que en las próximas clases pues ya tenga un proyecto un poco más de forma el proyecto y vayamos entendiendo un poco mejor qué es lo que vamos a ir realizando. Ahora, como nosotros podemos ver aquí, pues esta URL pues no tiene metatítulo, no tiene metadescripción, le falta el canonical. Todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase en la que vamos a ver lo que serían los metadatos. Para ello vamos a utilizar una extensión o un plugin, por así llamarlo, de NPM, el cual es para React o Next.js en este caso. Se llama Next.seo, el cual es un plugin que vamos a utilizar para nuestro proyecto basado en Next.js y de una manera estática, aunque también se puede hacer de manera dinámica. Vamos a cambiar lo que serían los metatítulos, descripciones, vamos a agregar canonical, vamos a agregar Open Graph e inclusive vamos para prueba, vamos a agregar lo que sería schema markup utilizando JSON LD. Esto lo vamos a ir viendo más adelante, cómo se ejecuta, cómo se llama este tipo de función dentro de nuestra aplicación y cómo lo podemos ejecutar del todo, pues para que nos funcione de manera adecuada. Y bien, esta ha sido la clase número 10 de estructura de URL. En la clase número 11 vamos a ver cómo agregar los metadatos utilizando un plugin de NPM para Next.js. Vamos a ver todo desde cómo se instala a cómo se ejecuta y la importancia de los diferentes metadatos que necesitamos agregar en un proyecto. Si te ha gustado esta clase, recuerda suscribirte, dale like y compartirlo.
Nos vemos en la clase número 11. Hasta luego.